Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, y le damos a usted que nos ve y que nos escucha la bienvenida a Los Periodistas. Esta tarde un tanto nublada en el Valle de México. ¿Cómo estás, Alejandro Páez Varela? Te veo cansadón. No, señor, no. Estamos apenas, como le llamas, en el ombligo de la semana. No, listísimo, no. Me falta todavía mucho para cansarme, señor. Sí, señor, yo lo sé que usted es un hombre intenso, trabajador, férreo, duro, curtido en el periodismo. No, hombre, tú comienzas la jornada laboral tempranísimo y es una tarde agradable, Alejandro, con mucha información también el día de hoy, este miércoles ombligo de la semana, y por supuesto ahí tenemos muchísimo entusiasmo de estar aquí con ustedes esta tarde. Y directo, Alejandro, vámonos a una pausa brevísima y regresamos con la portada de Los Periodistas. Hecho. Ayer fue el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dio su mensaje, el informe lo entregó al Congreso por la vía de la Cámara de Diputados, y hoy, pues las cosas siguen. Hoy el presidente López Obrador insistió esta mañana en el tema de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Hoy pidió al Instituto Nacional Electoral que se vaya preparando, pues previó que lo más seguro es que sí se realice la consulta para decidir si se enjuicia a los expresidentes de México. El presidente de la República llamó inclusive al INE a que se ajuste el cinturón luego de que el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, afirmó que de realizarse la consulta, claro, se necesitaría más dinero, más presupuesto. López Obrador afirmó que la consulta no puede condicionarse a que se va a requerir más dinero y reiteró que el INE no es el indicado para opinar si no está de acuerdo con la consulta. Esto dijo por la mañana. Esto también me sirve para que yo le pida al INE pues que se vaya preparando, porque sí va a haber esta consulta. Es muy probable, no sabemos así a ciencia cierta, pero es muy probable, y porque ellos son los que tienen que promover que haya democracia, que también se ajusten, ¿no?, el cinturón y que hagan más con menos, que ahorren, pero no puede ser que sea por dinero, pues no puede condicionarse a que se va a requerir más dinero. Y en la noticia número 2 de la portada de Los Periodistas, hoy mismo el presidente López Obrador anunció que presentaría una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del Instituto Nacional Electoral por haberle retirado el spot donde pues hablaba del Papa y donde se refería a los conservadores. El presidente por la mañana, porque esto evolucionó durante la tarde, acusó al INE de estar queriendo censurar. Imagínense usted el INE censurando a un presidente. Este miércoles también el presidente dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de suspender la transmisión de sus conferencias matutinas diarias en los estados de Coahuila e Hidalgo durante las campañas para la renovación de alcaldías y congresos locales. Vamos a escuchar. Vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje
en televisión porque hablo del Papa Francisco, pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores. Entonces vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos. Ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando a la instancia superior nuestra queja. Pero la respuesta llegó en apenas unas horas. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del INE que modifique el acuerdo por el cual determinó que no se debía transmitir la mañanera en Coahuila y en Hidalgo. El tribunal consideró que al haberse pronunciado el INE respecto de la difusión de actos de gobierno que no fueron sometidos a su consideración, el análisis y el pronunciamiento de la autoridad en cuanto a esa temática careció de sustento normativo. Pues sí, palo del tribunal al INE en ese tema. Y bueno, pasamos a la noticia número 3 de la portada de Los Periodistas. Vamos a pedirle que se quede aquí en Los Periodistas porque hoy hablamos con Olga Warnat, autora del libro Felipe el Oscuro, quien dijo que Felipe Calderón está muerto como político y agregó que no cree que Margarita Zavala, su esposa, pueda llegar a alguna parte con el lastre de su marido. Lo dijo efectivamente en la entrevista con Los Periodistas en La Octava. Warnat, de origen argentino, narra que lo primero que se mandó a hacer Calderón cuando llegó a la presidencia de la República, pues fue un bar en Los Pinos. Detalla que Calderón tenía o tiene adicción al alcohol y adicción al poder. También alerta que Calderón es un peligro para México, pues dice, puede tomar decisiones que involucren a millones de personas simplemente porque él lo dice. Tiene una enorme carga autoritaria, dice Olga Warnat, quien también señala que ella vio, ojo, un video en donde se ve a Genaro García Luna, el todopoderoso secretario de Seguridad Pública de Calderón, hoy preso por narcotraficante en Estados Unidos, pues claramente se ve en ese video con un capo de un cártel que le recrimina por pactos no cumplidos y luego le entrega una gran cantidad de dinero en una bolsa azul marino. La periodista dice que Felipe el Oscuro fue un libro prohibido, censurado por el gobierno de Calderón, pues hoy aquí en Los Periodistas tendremos a Warnat para hablar de todo, ampliamente y naturalmente, sin censura, una palabreja que aquí no tiene ningún valor, Alejandro. Así es. Bueno, la noticia número 4, el PRI se quedó finalmente este miércoles con la presidencia de la Cámara de Diputados, luego de una polémica votación por la oposición del Partido del Trabajo, obvio, con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones. La Cámara Baja eligió como nueva presidenta de la mesa directiva para el tercer y último año de esta legislatura a la priista Dulce María Sauri, quien ejercerá el cargo hasta las elecciones del próximo año. De esta manera se cumplió con el reglamento que establece que cada año se tiene que rotar el cargo y para este tercero el puesto le correspondía al PRI por ser la tercera fuerza en la Cámara. El PT era la cuarta fuerza e intentó evitarlo. Y pues bueno, ni modo. Noroña no es presidente de la Cámara de Diputados. No, efectivamente. Y el asunto tiene más consecuencias, Alejandro. En una de esas es una estrategia de Morena para que el PRI no se alíe en las elecciones del próximo año con el PAN o con el PRD. Vamos a esperar. Vamos a la noticia número 5 de la portada de Los Periodistas. Hoy, el presidente López Obrador
confirmó la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y nombró en su lugar a María Luisa Albores, quien era secretaria de Bienestar. En un video donde estuvieron presentes Toledo y Albores, el presidente detalló que Toledo renunció porque está mal de salud y señaló que, pues sí, el servicio público produce estrés y dijo, no todos estamos hechos para resistir presiones. Por su parte, Toledo aseguró que su renuncia está exenta de toda situación política y se debe a que, pues ya tiene 74 años de edad, la amenaza de la pandemia y a una cardiopatía de más de una década. La renuncia de Toledo se da semanas después de que reprochó a López Obrador que el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y varios secretarios están en contra de la agenda ecológica, aunque hoy mismo él dijo que se publicará un decreto, el presidente, que al prohibir el maíz transgénico y el glisofato, marcarán un parteaguas en la historia ambiental de México. Bueno, vamos a ir, Alejandro, si te parece, a una breve pausa y volvemos con la segunda parte de la portada de los periodistas. Volvemos. El día de hoy le traemos la información más oportuna a la vida y Inseguro, colérico, explosivo, toma alcohol y se pone peor. Estas son tan solo algunas de las declaraciones que hace Manuel Espino sobre Felipe Calderón en el libro de Olga Warnat, publicado recientemente por Editorial Planeta. Hoy, en el Octágono, tendremos una interesante entrevista con el expanista. No se lo pierdan, 8 de la noche en La Octava. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en La Octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, ayuda. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Mantente. Volvemos a los periodistas. Son las 6 de la tarde con 15 minutos y vamos a la segunda parte de la portada de los periodistas, recordándoles también que enseguida vamos a tener una amplia entrevista con la periodista argentina Olga Warnat sobre su libro Felipe el Oscuro. Bueno, hoy
minutos antes de la medianoche de este miércoles, el Senado aprobó la declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar comunicaciones individuales. Esta declaración de reconocimiento es una exigencia de miles de familias de víctimas de desaparición en el país y contribuirá, de acuerdo con el documento presentado por el Ejecutivo al Senado, al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que señala como estrategia específica para asuntos prioritarios urgentes la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre estos, por supuesto, la desaparición forzada. Y en la noticia número 7 de la portada de los periodistas, la Fiscalía General de Morelos confirmó este miércoles que fueron 8 las personas que murieron y 14 fueron lesionadas durante un ataque armado perpetrado en el municipio de Cuernavaca, cuando las víctimas velaban a uno de sus amigos fallecido en un accidente carretero. Imagínense nada más. Pues hombres armados irrumpieron en el velatorio alrededor de las 10 de la noche del martes, es decir, de ayer, a bordo de distintos vehículos, y luego sacaron armas y dispararon. El reporte oficial indica que en el sitio del ataque murieron 4 jóvenes identificados como Edgar Alexander, de 18, Roberto Eduardo, de 21, Marcelino Alejandro, de 18, y un menor de JL, así se identifica en el comunicado, de apenas 16 años de edad. Otros 3 hombres y otra mujer murieron en el hospital debido a las heridas. Y en la noticia número 8 de la portada de los periodistas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles una inversión privada de 75,000 millones de pesos para el programa de reactivación económica para el bienestar de la capital tras la pandemia de COVID-19, con el que se busca crear 300,000 empleos. Sheinbaum detalló que se estima que desde el inicio de la pandemia se han perdido 220,000 empleos y que el objetivo es recuperarlos a finales de este mismo año e inicios del 2021. La mandataria capitalina detalló que el programa tiene como base 10 ejes, entre ellos los derechos sociales y apoyo a la población, plan de inversión pública, proyectos de construcción de la iniciativa privada y revitalización integral del centro histórico y del corredor industrial Vallejo. Así lo anunció Sheinbaum. Estimamos una inversión privada de los distintos proyectos de 75,000 millones de pesos entre los últimos 5 meses de este año y los primeros meses del próximo año. Bueno, son 10 ejes de este plan estratégico para la reactivación económica para el bienestar en la Ciudad de México. El primer punto son los derechos sociales y el apoyo a la población, la revitalización integral del centro histórico, que el turismo seguro, y aquí quiero recalcar que hemos obtenido el sello de turismo seguro para la Ciudad de México. Bien, en la noticia número 9, escenas de esas que uno no cree. Un médico de 92 años allá en Colombia se encontraba conectado a un respirador. Llegaron pues los de la luz, literalmente, cortaron la luz a pesar de los ruegos de la familia y pues el médico falleció. Bueno, pues le cortaron la luz y se hizo un escándalo, intentaron llevarlo y pues el hombre falleció de un infarto. Los medios colombianos reportan que el hombre era José Miguel David, quien se encontraba enfermo de coronavirus, pues estaba ya grande de edad, estaba conectado, pero había sobrevivido, estaba con su aparato, con su respirador en su casa. Los trabajadores llegaron, cortaron la luz y pues, carajo, falleció. Sí, qué terrible
Historia de un médico, sí, 92 años de edad. ¿Y qué? Pues estaba sobreviviendo. Bueno, en la noticia número 10 de la portada de los periodistas, ojo, las autoridades de Belice pidieron este miércoles a la población que se prepare ante la llegada de la tormenta tropical Nana a las costas de ese país durante las próximas horas y que probablemente como huracán se convierta en un huracán tras pasar cerca de las islas Caimán y Jamaica, dejando, pues sí, muchísimas lluvias. Los servicios meteorológicos nacionales y la Organización Nacional del Manejo de Emergencias de Belice alertaron que se espera que Nana impacte la costa del país como huracán de categoría 1. Belice podría recibir de 3 a 6 pulgadas de lluvia, aunque en zonas aisladas se podrán alcanzar hasta 8 pulgadas. El gobierno de Belice insistió en que el aviso de huracán significa que la ciudadanía debe poner en acción su plan de emergencia familiar y estar preparada para buscar un refugio seguro. También acá va a llover, Alejandro. Acá va a llover, le va a pegar por la ruta, le va a pegar en Yucatán, va a pegar toda la península, le va a pegar. Bueno, señor Delgado, pues tenemos a Olga Warnat aquí en Los Periodistas. Está filosa, ella también, y nosotros también listos para entrevistarla, así que no se la pierda. Yes. Vamos a un corte. Vamos a un corte y volvemos con Calderón, un político muerto. Octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, En la octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, achú. si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava.
Volvemos a los periodistas en este martes, yo que digo miércoles 2 de septiembre, en este ya 9º mes del año. Y usted lo recuerda, la semana pasada, en este espacio de los periodistas, le dimos lectura a un capítulo del libro escrito por la periodista argentina Olga Warnat. Tengo en mis manos justamente el libro Felipe el Oscuro, secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México, que edita Planeta. El libro prohibido durante el gobierno de Calderón se presenta en la portada de este ejemplar, de los miles y miles que están circulando ya en México. Y precisamente hoy, aquí en Los Periodistas, tenemos a la colega periodista argentina Olga Warnat, autora de este libro. Olga, bienvenida a Los Periodistas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los veo, los sigo. Ah, qué bueno. Quiero decirle que los sigo. Muchas gracias, Olga. Sí. Pues el libro llega en un momento. Sí, veo. Muchas gracias. El libro llega en un momento con una vigencia muy impresionante. Me sorprende porque Calderón, pues es un personaje que se ausentó un largo periodo de México, incluso de la vida pública, se ausentó. Todo el sexenio de Peña estuvo callado y ahora pues ha decidido regresar a la escena pública, volver al poder básicamente, que es lo que él quiere, regresar al poder por la vía de un partido y por la vía de su esposa. Pero los tiempos en realidad fueron marcados por los accidentes, Olga, en este libro, porque este libro fue prohibido en su momento, hubo presiones a la editorial. ¿Nos podría contar cómo se dieron estos tiempos, Olga? Bueno, la verdad que yo los viví, ahora los puedo contar con cierta tranquilidad, con más templanza, pero la verdad que esos tiempos fueron como vivir permanentemente en una calecita que giraba y giraba y giraba, y en un contexto muy siniestro de México, muy siniestro. Que no me tocó vivir ni siquiera durante el sexenio de Vicente Fox, y no es para hablar bien de Vicente Fox ni de Marta Sagún, pero era otro contexto de país, era un país de muertos, era un país de desaparecidos, era un país sin ley, era una tierra devastada, por un señor que llegó. Yo puedo parecer bastante dura con él y no es por venganza ni mucho menos, sino es lo que pensé de él a medida que fueron las investigaciones, que por alguna razón él no quería que se supiera. Es curioso, ¿no? Porque sí sabía que yo estaba investigando el libro y bueno, después la cosa se complicó, pero fue una época muy, muy difícil, incluso ahora. Cuando estuve editando y trabajando en la reedición del viejo manuscrito y actualizándolo, fue muy, muy estresante y desgastante para mí en lo emocional, y estaba 15, 18 horas por día, y recordando y reviviendo y buscando los viejos archivos y retomando contacto con las fuentes, es decir, para revivir una época que fue horrible, horrible para México, y fue en lo personal, creo que hubo un punto de inflexión. Si yo tengo que compararlo de alguna manera con alguna época de mi vida, quizás yo la compararía con la dictadura militar argentina, pero era una dictadura, eran militares en el poder, que era diferente. Acá hablábamos de una, entre comillas, democracia, ¿no? De un señor que llega por la puerta de atrás y que de manera fraudulenta, porque para mí hubo fraude, yo estoy convencida de eso, con unas características personales
de personalidad muy particulares, y bueno, que hizo que todo terminara de esa manera. Yo nunca había contado, a mí me costó mucho escribir los apuntes personales, ese fue lo último que escribí. Yo más o menos tenía la idea de cómo escribirlo, yo nunca lo había contado además. O sea, lo había guardado, me daba como temor contar ese episodio con Felipe Zamora. Ni siquiera a mi mejor amiga lo conté. Siempre lo conté como no quería ahondar más en eso. Es que si me permites, bueno, Olga, la oportunidad y... Olga, si me permites, en efecto, tú mencionas a Felipe Zamora. Sí. Felipe Zamora Castro era subsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. Por cierto, un joven hijo de un viejo panista, Esteban Zamora, y en el libro, tú comienzas justamente tu libro contando que Felipe Zamora Castro te hablaba a Argentina y en una de esas charlas que tuviste sobre las amenazas que tú recibías, te dijo quién era el autor de las amenazas. Que era Genaro García Luna. Sí, yo siempre me pregunté, vaya a saber, yo primero te aclaro que yo estaba en Estados Unidos, yo no estaba en Argentina, yo no podía volver a Argentina, en ese momento me quedé en Estados Unidos por una cuestión de precaución, porque seguían a mi hija, me mandaban fotografías de mi hija en Buenos Aires, o sea, estaban utilizando una tecnología tremendamente sofisticada. Entonces yo mantenía casi todas las noches una conversación con él porque él estaba a cargo de mi caso. Incluso él estaba conversando con funcionarios del gobierno argentino, que en ese momento estaba Cristina Kirchner como presidenta. Él había hablado con la ministra de Seguridad, que le habían puesto custodia a mi hija andaba con policías de la Federal Argentina. Fue toda una situación muy, muy compleja, muy difícil, o sea, cuando te tocan tu parte personal, ¿no? De familia, la cosa se complica mucho. Y yo me acuerdo que cuando hablé sin saber que era la última vez, él me hablaba por las noches, y ese día, cuando yo hablé con él, le planteé casi de manera angustiada y desesperada el tema de mi hija. Le digo, ¿por qué se meten con mis hijos, no? Mi hija está embarazada, yo, digamos, no te digo que me pongo a llorar, pero le digo, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cada vez abarcan más? O sea, cada vez era más gente involucrada, y de mi familia. Entonces, curiosamente, él me hablaba de un teléfono encriptado, según me dijo, seguramente así era. Él me dice que me entendía perfectamente, se mostró como un hombre muy cálido, muy abierto, con una empatía que a mí me resultó muy extraña. Extraña en el sentido que para mí fue la única persona amable que yo conocí en ese sexenio de Calderón. Amable y cálida, que demostró calidez, que demostró preocupación, genuina, ¿no? Tal vez me equivoco porque yo no lo conocí personalmente. Y cuando él me dice, no es el narco, esto es de adentro, porque podía haberme dicho, son los narcos, o son los delincuentes, o es el crimen, no sé, o podía no haberme respondido, no te podemos decir, no te puedo dar información. Yo le insistí y le dije que necesitaba saber, porque era grave que se hubieran metido con mi hija, era grave la información que yo recibía. Y entonces él me dijo, yo te entiendo porque yo también tengo hijos. Puedes contar conmigo. Y más le digo, pero ¿quiénes son? No es el narco. Bueno, ¿quiénes son? Es de adentro del gobierno. ¿Pero quién de adentro? ¿Dónde? Y ahí fue donde él me dijo, es García Luna. Pero no me pidas más información, no puedo darte más. Porque la tecnología es... No.
No, 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 no. ¿Por qué él está No muerto? la grabé, me llamó al teléfono de línea. ¿Cómo? Él está muerto. También habrá Calderón o sus seguidores que cuestionen que no hay ninguna prueba de esa conversación. Bueno, pero es mi palabra contra la de él y se la puedo debatir en cualquier lugar. Es mi palabra contra la de él. Yo no miento. Es mi palabra contra la de él. Y esto fue así. Esto fue exactamente así. Así sucedió. Además, sí. Me parece, por otra parte también, digamos, vamos a suponer que a mí se me ocurra inventar, ¿no? O qué sé yo, no sé. No es mi estilo. No es mi estilo porque, sobre todo, porque estamos hablando de una persona que en ese momento, digamos, se portó como un señor. Y sería como faltar el respeto, ¿no? Y me dijo la verdad. O sea, fue la primera y única persona que le puso nombre a las sospechas que yo tenía, que me la decían colegas y fuentes. Esto viene de ahí, ¿no? Ahora mismo Genaro García Luna está siendo llevado a juicio, Olga Warnat, y pues el fallo no va a tardar. Es muy probable que ese fallo se dé este mismo año, a finales de este año, con respecto a las acusaciones que tiene García Luna de narcotráfico, no solamente de cooperar con los cárteles, sino de narcotráfico. Se le acusa a García Luna. Sí. ¿Usted cree, Olga, que en algún momento este fallo de una corte en Estados Unidos pueda influir en las nuevas pretensiones políticas, en las nuevas intenciones de Felipe Calderón? Es decir, conociendo quién es, ¿usted cree que si sale culpable García Luna, él renuncia a sus pretensiones políticas? Yo creo que si vamos a tomar dos cosas, ¿no? Mis fuentes de la DEA me dicen que esperan que él hable, que arregle. Arreglar en Estados Unidos significa convertirse en sapo y colaborar con la justicia, pero para colaborar con la justicia y para ser el día de mañana testigo protegido, tiene que hablar, tiene que dar precisiones, no puede mentir, ¿no? Y tiene que entregar todo lo que sabe, porque se ha dicho mucho, hay 120.000 pruebas. Esto aparentemente es en octubre, pero puede ser que esto se dilate más a raíz de la pandemia y de la situación política de Estados Unidos, porque van a estar en plena campaña electoral. En noviembre son las elecciones, o sea, hay una serie de elementos. Yo que Calderón estaría preocupado. Yo creo que yo, en lo personal, pienso que Calderón está preocupado y según me dicen quienes han estado cerca de él y lo conocen y fuentes, que está preocupado, hoy está enojado por este libro, pero está preocupado. Pero él lo va a seguir negando mientras García Luna no tire información y se termine convirtiendo en un colaborador de la justicia, porque si no lo que le esperan son cadena perpetua o 50 años, que es lo mismo, ¿no? Que es lo que yo esperaría, que es lo que yo quiero, pero no es lo que yo quiero. Olga Warnat, una vez más, gracias por estar aquí en Los Periodistas. Si te parece, vamos a ir a una pausa, pero antes quisiera formularte la pregunta. ¿Qué opinión tienes de el nuevo partido de Felipe Calderón, que de acuerdo con el proyecto de la instancia en el Instituto Nacional Electoral le va a ser entregado el registro el próximo viernes? ¿Me das la respuesta después de una breve pausa? Ok. Vamos a una pausa, volvemos. Inseguro, colérico, explosivo, toma alcohol y se pone peor. Estas son tan solo algunas de las declaraciones que hace Manuel Espino sobre Felipe Calderón
en el libro de Olga Warnat, publicado recientemente por Editorial Planeta. Hoy, en el octágono, tendremos una interesante entrevista con el expanista. No se lo pierdan, 8 de la noche en La Octava. Sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, En La Octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, ayuda. si tienes que salir por alguna actividad esencial, Utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Volvemos a los periodistas y antes de irnos a la pausa, le pregunté a nuestra colega Olga Warnat cuál es su opinión sobre el Partido México Libre, el partido que encabeza Felipe Calderón, Felipe el Oscuro, como es el título de su libro, y que se prevé que obtenga el registro el próximo viernes del Instituto Nacional Electoral. Mira, Álvaro, ¿qué pienso yo? Yo creo que él tiene la libertad de hacer lo que se le cante. Es un país libre, es un país democrático, que haga su partido. Y de última, se va a dirimir en las elecciones. Pero para mí, en lo personal, Felipe Calderón está muerto como político. Políticamente muerto. Y Margarita, no existen, Margarita es cómplice de él. Él se cuelga de Margarita para llegar nuevamente al poder, porque él no puede vivir sin el poder. Él necesita llegar al poder. Por eso está todos los días dele que dele. Él piensa y tiene la ilusión de que va a arrastrar a esa masa de la derecha o de la ultraderecha que andan por ahí por las calles gritando la república, porque acá también en Argentina se vive, fuera el comunismo, todos esos disparates que dicen,
él piensa arrastrar a esa parte, pero él no tiene autoridad moral para hablar. Que arme su partido, pero no tiene autoridad moral. Ya lo intentaron cuando colocaron a Margarita como candidata. Y hubo como 700.000 firmas falsificadas. Y Margarita diciendo, ay, no, Felipe no va a intervenir. ¿Cómo que no? Claro que va a intervenir Felipe. Por supuesto que va a intervenir Felipe. Y ella es cómplice de Felipe, ella es la socia política de Felipe. Dice usted que Felipe Calderón no puede vivir sin poder, tiene una adicción al poder. Y en el libro hay otra adicción que está flotando permanentemente en los relatos de la gente que fue en algún momento cercana a él, y es el presunto alcoholismo del expresidente. Usted, yo, Álvaro, podemos beber lo que queramos cuantas veces queramos, porque no dirigimos a 120 millones de individuos. Pero lo grave es que esto haya sucedido, Olga, de acuerdo con los testimonios que usted recaba, que son además de gente muy cercana a Calderón, en un sexenio donde hubo una guerra. ¿No le parece? Sí, yo creo que la vida privada de los hombres públicos, como el caso de los presidentes, es pública. Y esto lo sostuve cuando fue lo de Marta Sagún, que después la Corte Suprema me dio la razón, que la vida privada de Marta, ella la había hecho pública. Yo considero eso, ¿por qué? Porque en manos de un presidente está que, digamos, un presidente toma decisiones que pueden cambiar la vida, para mal o para bien, de millones de ciudadanos. Y si ese presidente tiene algún tipo de adicción o de enfermedad, que los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es el estado de salud de ese presidente. Justamente por esta razón. Entonces hay un prejuicio respecto de esto, porque hay gente que piensa, no, pero bueno, la vida privada, algunos por ahí me han comentado, todos los mexicanos somos alcohólicos, andamos todos borrachos. No, pero no es lo mismo. Lo primero que se manda a hacer en Los Pinos es un bar. Esto te marca ya por dónde venía la cosa. Cuando era diputado se manda a hacer un spa. Esto contado, digamos, por los diputados que fueron compañeros de él. Y tenía una larga adicción al alcohol, digamos, cuando llega a la presidencia ya la tenía, y era muy complicado, porque eso te va formando y te va marcando una personalidad compleja. La personalidad de la persona adicta, una persona que es adicta a estupefacientes o a lo que fuera, es una persona que tiene grandes agujeros ahí. A mí me interesó muchísimo indagar sobre el origen de esto. Y por ahí Álvaro también puede conocer bastante de esto porque también sabe de dónde viene. Un hombre resentido, un hombre enojado con la vida, un hombre muy complicado, un hombre que maltrató y humilló a sus correligionarios, a sus colaboradores, que destruyó el PAN con una gran capacidad destructiva además que tiene. Se peleó con todo el mundo, destruyó el PAN, o sea, destruyó el partido que de última su padre fue uno de los fundadores, y yo creo que ahí hay algo también. Adicción a eso, adicción al poder, es decir, un hombre que no puede vivir sin estar rodeado de gente que le esté de alguna manera lambisconeando o lo que fuera, y el alcohol a mí me parece una adicción en un presidente. Es grave. Sí, en el libro justamente tú vas a los orígenes del propio Felipe Calderón hasta la relación que tuvo con su padre, efectivamente, uno de los fundadores del PAN, el historiador del PAN, y que, pues, la relación misma con su padre, su frustración inclusive por la separación de sus padres, su frustración por no poder entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, su frustración por cómo era tratado en la Escuela Libre de Derecho, maltratado, inclusive por uno de quienes serían después secretario de Gobernación,
Fernando Gómez Montt. Te adentraste al personaje, Olga, desde sus orígenes, y en buena medida el origen nos marca. A él, su comportamiento en la presidencia de la República como dirigente del PAN, como dirigente ahora de un nuevo partido político, pues es como para los mexicanos que no lo conocieron en el ejercicio inclusive del poder, y que, como ha sido su propósito, busca a los jóvenes. ¿Qué decirle a los jóvenes sobre este personaje que ellos no conocieron en su momento como presidente? Que lean el libro, porque es muy difícil explicarlo con todas las letras. Yo de cualquier manera pienso, ¿realmente Felipe tiene seguidores jóvenes? ¿Qué porcentaje de jóvenes y qué porcentaje de gente de mediana edad que sí vivió su sexenio? Yo no sé cómo viene ahí, pero yo no creo que los jóvenes sigan a Felipe Calderón. Yo no creo que sea un hombre que lidere las preferencias de los jóvenes, no hoy en este momento. No lo creo, pero ese fue el sexenio de él, del hombre que lanzó sin estrategia, sin consulta, simplemente para legitimarse, y porque además venía toda una relación con los gringos, que también son responsables un poco de la tragedia de México, claro, con esa iniciativa América, esa guerra al narco. No los quitemos del medio, porque se quiso repetir en México lo del Plan Colombia y no resultó. Y menos con este señor, menos aún con este señor. Por eso que también hay una parte ahí en donde Hillary Clinton pregunta por la psicología de Calderón frente a las situaciones adversas de la vida. Fíjate que Hillary en ese momento era secretaria de Estado. O sea, es un tema y envía las preguntas. Y la embajada de Estados Unidos estaba completamente enterada de qué lo que pasaba con Calderón y su adicción al alcoholismo, porque habían miles de millones de dólares en juego y había una guerra en marcha que estaba a la luz de todos, cayéndose a pedazos, ¿no? Olga, ¿usted considera a Felipe Calderón actualmente un peligro para México? Sí, totalmente. Es un hombre que puede tomar decisiones. A mí me decían los panistas, él puede levantarse hoy a la mañana y decir una cosa, al mediodía decir otra, y a la noche decir otra completamente distinta, y al otro día no acordarse de nada. Eso es un peligro para México. Y puede tomar decisiones, como decía recién, que involucren a millones de personas simplemente porque se le ocurrió a él. Simplemente porque se le ocurrió a él. Porque él no acepta a alguien debatir con alguien que piense distinto que él. Tiene una gran carga de autoritarismo. Bien. Hay es un libro, el tuyo, Olga, que describe un video. Ese video que incrimina a Genaro García Luna y también, al parecer, al propio Felipe Calderón. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. Y dices en el libro que de hacerse público, dices tú que de hacerse público, de difundirse ese video, tendría los efectos de un tsunami. Describe, por favor, el video que viste y que tú incluyes en tu libro. Yo lo vi ese video, yo pensé que iba a contar con ese video está, pero no es un video. En realidad, ahora me dicen que son 11 videos, no es un solo video. Yo vi un video
en donde se lo ve claramente en un avión a Genaro García Luna, claramente, es muy explícito, sentado con un capo de un cártel, miembro de un cártel, que le recrimina por pactos no cumplidos, por gentes. Él dice, yo estoy aquí, porque el comandante sabe que yo estoy aquí. Y el dinero, él tiene una bolsa azul de esas que se usan para el gimnasio, para el gym, y ahí coloca el dinero. Eso es lo que yo alcancé a ver. Yo supongo que eso va a aparecer en el juicio de Genaro García Luna. Yo creo que va a aparecer ahí. ¿El video lo viste en Estados Unidos o en México? Ay, no te puedo decir, Álvaro. No me pidas más datos. Creo que te estoy dando demasiado, porque me pidieron que no hablara más del video, que no hablara mucho del video. Ni tampoco quién eran los que... los miembros, a qué cártel pertenecía. Y el dinero, usted supone que obviamente era para García Luna, pero usted supone o puede suponer que ese dinero subía más, es decir, arriba de García Luna solamente estaba Calderón. Uno puede suponer de todo, o sea, cuando ves eso tenés una sensación como de repulsión, ¿no? Es decir, wow, ¿no? Pero de cualquier manera yo creo que van a aparecer y van a aparecer más. Me extraña que no hayan aparecido todavía. Es probable, no puedo asegurarlo, no sé si eso le llegó a Calderón, yo sí sé que le llegó a García Luna porque él es el que lo toma. Y García Luna tenía una relación así con Calderón. Era su hombre de mayor. Olga, ¿te parece que vayamos a una breve pausa y volvemos para otro par de preguntas, si nos permites? Ok. Volvemos en un momentito otra vez a los periodistas. Inseguro, colérico, explosivo, toma alcohol y se pone peor. Estas son tan solo algunas de las declaraciones que hace Manuel Espino sobre Felipe Calderón en el libro de Olga Warnat, publicado recientemente por Editorial Planeta. Hoy, en el Octágono, tendremos una interesante entrevista con el expanista. No se lo pierdan, 8 de la noche, Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. Bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy, Reprodúcelo cuantas veces quieras. que sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle con responsabilidad y amplio criterio lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Criar hijos puede ser una tarea tan satisfactoria como frustrante, pues la maternidad es una condición llena de grandes y pequeños desafíos, en la que recibir consejos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestros esfuerzos. Escucha todo lo que tienen que decirte nuestras anfitrionas, mujeres como tú, que han tenido también la dicha de ser mamás. Madres, lunes a viernes a las 11 de la mañana, en La Octava.
Sábado por la noche, tú tienes una cita con la música, la diversión y el buen humor de Jorge, el Coque Muñiz. En Octava de Parranda con Coque, pasa un momento de entretenimiento garantizado, porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas, la música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto. Octava de Parranda con Coque, sábados a las 10 de la noche, por la Octava. Octava. Prepárate para la diversión más galante con el humor y estilo único de Fernanda Tapia en un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba, con o sin tu pareja en Fernanda de Noche, lunes a viernes a las 10 de la noche en la Octava. Volvemos a los periodistas. Estamos platicando, Alejandro Páez y su servidor Álvaro Delgado, con nuestra colega Olga Warnat, sobre su libro Felipe el Oscuro. Nos está detallando, pues sí, partes de este libro, pero también dándonos su punto de vista, por ejemplo, del partido político que es muy probable, es casi seguro que el Instituto Nacional Electoral le otorgue el registro este viernes. Y dice Olga Warnat que sí, Felipe es un peligro para México, que pues es alguien que gusta del poder. Y bueno, volvemos para platicar con ella sobre, entiendo, un emplazamiento que el propio Calderón ya le hizo o que le daría respuesta la próxima semana. Olga, ¿es así? No, mira, es muy cerrado ese Zoom, es muy extraño que salga ahora. Además, han bajado el precio del libro a la mitad, cosa que eso no se puede hacer, según comentaron, porque viola las reglas de la industria del libro. Lo bajó a menos de la mitad, o sea que prácticamente lo está regalando, y que él pida, lo que sí me comentaron a mí, y de fuentes editoriales, es que él está muy enfurecido por este libro, por mi libro, y que prácticamente exigió que se le diera la posibilidad de hacer un Zoom sobre su libro, ¿no? Pero de cualquier manera, que diga lo que quiera, por mí, o sea, a mí no pierdo el sueño por lo que él pueda decir. O sea, no me quita el sueño. Y además, según los míos, es bastante restringido, no es abierto. Tienes que mandar las preguntas y ellos tienen que aceptarte. Además, como alguien que va a preguntar, te investigan, o sea, él no va a responder así directamente, sino que seguramente habrá un moderador, creo yo, no lo sé, pero supongo eso, pero no es abierto, porque si fuera abierto, imagínate, no se va a exponer a eso, pero probablemente sí, ese moderador que no sabemos quién es, seguramente algún periodista de sus amigos, amigable con él, que ahí le quedan, seguramente le hará la pregunta pertinente o no, vaya a saber, porque nunca se sabe lo que puede pasar, porque tiene una personalidad tan inestable y con una psicología que va de un lado al otro, con tantos vaivenes, que vaya a saber qué es lo que puede decir. No lo sé. Usted... No lo sé. Sé que es el 8. Ajá. Decía hace unos momentos, Olga, que Margarita es cómplice de Felipe Calderón. El capítulo 3 se llama, de hecho, Margarita, la socia. Y el proyecto de Felipe Calderón, la idea de Felipe Calderón, lo ha expresado en los hechos,
y además, pues en eso han estado trabajando estos años, es crear un partido para llegar al poder vía Margarita Zavala. Ese es el proyecto de Calderón. ¿Cuál es su respuesta a la... ¿Y cuál es su respuesta? Me causa gracia. No, es tal cual lo planteas. Ellos están desesperados por volver al poder. Margarita siempre fue una mujer con ambiciones, que ha tenido una trayectoria política dentro del PAN. Tampoco nunca llegó a ninguna parte por elección popular, ¿no? Eso también, hay que decir la verdad. Pero ella fue una militante de jovencita y viene de una familia panista, ¿no? De buena cepa, te diría, que nunca lo aceptó del todo a Felipe hasta tiempo después que Felipe fue presidente. ¿Por qué? Porque Felipe no tenía plata, Felipe no era güero, etcétera. O sea, que también sufrió discriminación ahí. Ella es una mujer con ambiciones, es una mujer, sin embargo, no es una mujer con carisma. Y yo no creo que Margarita pueda llegar a ninguna parte con el lastre de su marido, de verdad. No creo que pueda llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ella fue parte de ese sexenio. Ella no puede decir, como dijo en su libro, que en realidad no le permitían, que le pidieron bajo perfil, seguramente en contraposición a Marta Sagún, pero yo digo, las dos fueron iguales. Una era ostentosa y despilfarradora e impúdica, y Margarita era bajo perfil, era la señora sumisa, que calladita se ve más bonita, que iba atrás de su marido, con su rebozo, pero es lo mismo. Ambas fueron cómplices de la devastación, las dos, porque las dos sabían perfectamente lo que pasaba, no podían ignorarlo, y ella tenía su propia agenda, Margarita, de la misma manera que la tenía Marta. Olga. Lo que pasa es que a Marta se le desmadró con los... y a Margarita con la parentela. El elemento corrupción está presente no solamente en Calderón y Margarita, sino en Marta Sagún y Vicente Fox. ¿Qué corrupción tú identificas en el sexenio de Felipe Calderón? Además, lógicamente, de las complicidades con el narcotráfico a través de Genaro García Luna y toda su pandilla. Sí, se corrompieron todos. La verdad que se corrompieron todos con Pemex, ni hablar del historial de Juan Camilo Mourinho, que yo lo cuento ahí. O sea, que justamente lo que digo no era un santo, como lo quisieron hacer ver, cuando intentan beatificarlo, y todo ese martirologio de Juan Camilo Mourinho, que yo nunca entendí, me causó un rechazo enorme, porque nunca fue un santo, era un pillo que accedió al poder de la mano de Felipe Calderón. Muchísimas corrupciones, lo que hay, ya corrupción es entrar por la puerta de atrás. Ya me parece que eso es haber aceptado una elección fraudulenta y no haber ido al conteo de votos, no haber aceptado el conteo casilla por casilla, eso me parece ya un acto de corrupción, porque es, primero y principal, me dicen a mí que se compraron los votos. Se compraron los votos. Después todo lo que fue el sexenio, hubo muchos actos de corrupción. Bueno, ni hablar de lo que fue la Estela de Luz, ¿no? Millones y millones de dólares. ¿A dónde fue a parar toda esa plata? Pues sí. Olga Warnat, autor de Felipe el Oscuro, Secretos, Intrigas y Traiciones del Sexenio Más Sangriento de México, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Los Periodistas esta tarde. Ha sido un privilegio. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Olga. Buenas tardes. Vamos a un corte y volvemos enseguida aquí a Los Periodistas.
Inseguro, colérico, explosivo, toma alcohol y se pone peor. Estas son tan solo algunas de las declaraciones que hace Manuel Espino sobre Felipe Calderón en el libro de Olga Warnat, publicado recientemente por Editorial Planeta. Hoy, en el Octágono, tendremos una interesante entrevista con el expanista. No se lo pierdan, 8 de la noche en La Octava. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Criar hijos puede ser una tarea tan satisfactoria como frustrante, pues la maternidad es una condición llena de grandes y pequeños desafíos, en la que recibir consejos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestros esfuerzos. Escucha todo lo que tienen que decirte nuestras anfitrionas, mujeres como tú, que han tenido también la dicha de ser mamás. Madres, lunes a viernes a las 11 de la mañana, en La Octava. Prepárate para la diversión más galante con el humor y estilo único de Fernanda Tapia, en un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba, con o sin tu pareja en Fernanda de Noche, lunes a viernes a las 10 de la noche, en La Octava. Prepárate. Se corrompieron todos. Vicente Fox y Marta Sagún, Felipe Calderón y Margarita Zavala, Juan Camilo Muriño y toda esa pandilla de felipistas, de calderonistas, que luego se volvieron rebeldes del PAN y que muchos de ellos apoyaron a José Antonio Meade en el 2018. Pero esta conversación, Alejandro Páez Varela, con Olga Warnat, que acabamos de transmitir aquí en Los Periodistas, pues es una también confirmación de lo que, por supuesto, en México los periodistas mexicanos hemos documentado, y ahora lo hace también en un estilo muy personal, Olga Warnat, dando a conocer, revelando cosas gravísimas que tienen que ver con Felipe el Oscuro. Sí, ella habla nos dice en esta conversación, nos dice que pues que hay más videos del que ella vio. El que ella vio es bastante comprometedor, no dice la fuente, por supuesto, pero pues es un capo entregándole en un maletín. Ella nos dice como en un maletín de estos con los que se va a los gimnasios, pues ahí le cargan el dinero y se lo lleva. Pues algo que no sé por qué no me sorprende, Álvaro. ¿Será porque Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos y lo están juzgando por crimen organizado? Digo. Sí, si usted va sintonizando apenas Los Periodistas, le recomendamos que en YouTube
nos pueda volver a ver la entrevista completa. Ojalá que puedan verla íntegra y darnos también sus puntos de vista. En YouTube hay esa posibilidad. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos cuando son las 7 de la noche con 16 minutos. Estaba viendo el segundero. 7 de la noche con 16 minutos. Y hace unos momentos, Alejandro, hace unos minutos, la Cámara de Diputados aprueba una reforma muy relevante, una reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador había urgido a que se aprobara, y es una reforma para quitarle el fuero al presidente de la República. Se aprobó por 420 votos a favor, 0 en contra, fíjate, y solo 15 abstenciones. Es una reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución de la República. Sí, bueno, se abre ya la posibilidad, está cada vez más cerca la posibilidad de esta manera, de que el presidente sea juzgado como cualquier ciudadano. Simplemente pues durante siempre los presidentes en México pues no han sido juzgados como un ciudadano común y corriente, aunque lo son, sino han tenido este halo de deidades que pues que supuestamente les da el cargo en el poder ejecutivo federal. Pero bueno. Y sin embargo, Alejandro, tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos, por supuesto, claro. Los riesgos que implica que haya, por ejemplo, una avalancha de denuncias por los delitos que tú quieras. Claro. Y que el presidente de la República tenga que estar dando respuesta, no presentándose necesariamente ante el Ministerio Público, pero, por ejemplo, haciéndolo por escrito. Eso, y eventualmente ser llamado ante el Ministerio Público, no necesariamente por razones ciertas, sino como maniobras de carácter político. Cuidado también con eso. Sí, tiene su riesgo. Seguramente, bueno, pero mira, el mensaje que se quiere mandar es clarísimo, ¿no? El mensaje es, pues que los presidentes ya no deben actuar con impunidad, y que si cometen algo que vaya en contra de los intereses de las mayorías, pues que sean llevados ante la representación pública y cumplan ante la representación pública. Ahora, tienes toda la razón. Puede convertirse en un problema, incluso para la presidencia, administrar, o para la misma fiscalía, administrar 10,000 denuncias. ¿Qué te gusta? 20,000, 50,000 denuncias, simplemente por joder, por molestar, perdón. Pero puede suceder, hasta administrativamente puede ser una bronca. Yo diría que lo importante es que se dé el gesto, y luego que quizá se revise para los efectos que estamos platicando, porque pues va a provocar un problema. Sí, obviamente el mensaje, como tú bien dices, que se trata de enviar con esta reforma es igualdad ante la ley. Que el presidente de la República no sea más que un ciudadano como cualquier otro en este país, y que si comete un delito sea sancionado. Pero insisto, tiene sus riesgos no solamente para el presidente, sino para los gobernadores, para los diputados, para los senadores, para los presidentes municipales, para todas las autoridades que tienen inmunidad procesal, como es el fuero previsto en la Constitución. Pero bueno, vamos a ver ahora qué dice el Senado, porque es la Cámara Revisora. Ya lo aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados, va al Senado, y es muy probable que la apruebe pues rapidito también. Sí, yo he escuchado, el mismo Fernando Noroña lo decía, que no era una buena idea, aunque el presidente estaba insistiendo en eso, no le pareció una buena idea, justo por el sesgo, por la parte política. Y lo decía Olga Sánchez Cordero, que no es menor que lo diga ella,
porque al final es la secretaria de Gobernación, pero ella viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella dijo, en su momento dijo, yo no estoy de acuerdo en que el presidente pueda ser llevado a juicio, pero eso es lo que quiere Andrés Manuel. Entonces, pues, se va a tener que dar. Oye, te quería preguntar, porque yo sé que tú lo traes, eso lo traes muy bien amarrado. Hoy hace un anuncio Movimiento Ciudadano, Álvaro. Dice que va a jugarla solito en la próxima elección. Es una carta que se difunde, dice, este 2021, nuestra alianza es con las personas, es lo que dice el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Leo que pues no van a ir con sus compadres, los del PAN, o con algún otro compadre por ahí, con los del PRD. ¿Van solos? No. Sí. ¿Cuál será la apuesta? Sí. ¿Qué es la apuesta? De hecho dice Movimiento Ciudadano, este partido político, que hoy el único adversario de México es la vuelta al pasado que representan quienes hoy gobiernan y quienes ya gobernaron. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo publiqué precisamente adelanté este asunto, esta decisión tomada por el Partido Movimiento Ciudadano desde abril del 2020, publiqué un reportaje en Proceso, y uno de los entrevistados fue justamente el coordinador nacional de este partido político, Clemente Castañeda, que hasta hoy fue dirigente, por cierto. Es muy probable que se vaya a Jalisco a competir por la presidencia municipal de Zapopan y reforzar el proyecto político del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Justamente ahí estaría la explicación de por qué Movimiento Ciudadano no anuncia ahora sí públicamente, no se va a aliar como pretendían el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, formar una gran coalición, un gran frente, un gran bloque, como lo denominaron los personajes que firmaron un desplegado hace apenas un mes. No, ¿por qué razón? Porque Movimiento Ciudadano quiere medir cuánto vale en esta elección. Están apostando a, digamos, conquistar un número de votos por sí mismos y, digamos, que establecer las bases para eventualmente lanzar la candidatura presidencial de Enrique Alfaro en 2024, quizá allí sí, con una alianza. Pero Movimiento Ciudadano está pensando que además del estado de Jalisco, donde tiene una base importante, ha crecido sobre todo a costa del PAN, puede hacerlo en Nayarit, en Colima, en Nuevo León, por ejemplo, con el senador que le gusta maltratar a las mujeres, o con el hijo de Luis Donaldo Colosio. Pero Movimiento Ciudadano está haciendo esta apuesta. En Sonora tiene presencia, en el Estado de México, y quieren ver cuánto votos obtienen. Yo le pregunté precisamente en abril a Clemente Castañeda si la determinación era ir solos, y me dijo, sí, efectivamente, Movimiento Ciudadano creció en la última elección cuantitativa y cualitativamente, y 2001 es una buena oportunidad para afianzar este crecimiento. Y parte del proyecto de Movimiento Ciudadano, y con esto concluyo, Alejandro, es postular a personajes que, por ejemplo, coordina Salomón Chertoriski, el presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, y en el que han estado participando personajes como José Narro, el expriista José Narro, y del ámbito del grupo de Enrique Krause, por ejemplo. Entonces, por ahí van a venir candidaturas. El propio Salomón Chertoriski, que fue personero de Felipe Calderón, de
Miguel Ángel Mancera, es un seguro candidato a diputado. Es más, es muy probable que él sea el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en 2021. Pues interesante, está bien. Bueno, al final, pues es una democracia que se muevan, está bien. Bueno, ahí está. Ahora, sí, a mí me parece más saludable que vayan con sus propias, ¿cómo se le dice? Bueno, no lo voy a decir, pero que vayan con su propio impulso, con su propia fuerza, que luego estos Frankensteins que dan triunfos no garantizan al ciudadano que los que ganen sean los mejores. Simplemente sí, son fórmulas para triunfar. Y bueno, ahí te encargo lo que sucedió en 2018 con la misma elección de Andrés Manuel López Obrador. Llegaron mucha gente con él que son un fraude, básicamente son un fraude. Y son gente por la que los demás, los que votaron por Andrés Manuel, tienen que cargar. Sí. ¿Por qué? Son los costos del pragmatismo. Ahora, esta decisión de Movimiento Ciudadano sí le rompe los planes a muchos de los que impulsaban la posibilidad de este frente, y por otra parte también al PAN no le viene bien tampoco eso. Por eso el PAN anda buscando aliarse con el PRI, no una alianza total, pero sí en ciertos lugares, de la misma manera que el PAN quiere aliarse con el PRD. Ahora, lo que pasó en la Cámara de Diputados hoy también es muy relevante, Alejandro. Sí. Lo que haya llegado el PRI a la mesa directiva de la Cámara de Diputados sí maltrata a su aliado el PT y a Gerardo Fernández Noroña, pero tiene el propósito de neutralizar la alianza del PAN con el PRI en elecciones no solamente de diputados federales el próximo año, sino de gobernadores, por ejemplo, en Sonora, en Sinaloa, en Zacatecas, donde el PAN no tiene fuerza, el PRI sí, y que el PAN estaría buscando la alianza estatal con ellos. Por eso lo que estamos viendo, sí. A ver, perdón, abunda un poco en eso, porque dices tú que lo que sucede en la Cámara de Diputados, lo que vimos en estos días, bueno, se terminó decidiendo que el PRI se queda en la presidencia, algo que quería Fernández Noroña. Lo que tú dices es, también el entregarle al PRI tiene un sentido porque evita que vaya con el PAN en alianza en elecciones locales. ¿Por qué, Álvaro? Explícamelo. Bueno, porque si efectivamente el PAN, que es el principal interesado en la alianza con el PRI, no tiene esta posibilidad, lo más probable es que el gran derrotado, por lo menos a nivel de gubernaturas, sea el PAN. El PAN no tiene nada que hacer en Sonora, en Sinaloa, en Zacatecas, sí en Nuevo León, en Chihuahua, pero la única gubernatura que hoy tendría segura es Querétaro, una de las 15. En cambio, Morena tiene posibilidades grandes de ganar en 10 estados por lo menos, y hay otras peleadas. Nuevo León es una de ellas, Chihuahua es otra, Sinaloa es otra. Eso por una parte. Y el hecho de que el PAN, el PRI, ayer haya sacado banderita blanca en su posicionamiento ante el segundo informe de gobierno, primero, y dos, que hoy se haya materializado la presidencia de la mesa directiva a través de Dulce María Sauri con los votos de Morena, pues tiene claramente una traducción a que en el futuro el PRI puede ir solo sin aliarse con el PAN, y por tanto el PAN tiene menos posibilidades de crecer, como es su proyecto, buscar quitarle a Morena y a sus aliados la mayoría en la siguiente legislatura. Ahora la única posibilidad que tiene el PAN es aliarse con lo que queda, con los mendrugos del PRD. Sí, que ya ni siquiera figura en las encuestas el PRD. Por cierto, la encuesta de ayer, la de Reforma,
justo la de diputados, dice que han crecido fuerte en los últimos meses tanto el PAN como el PRI. Crecieron por ejemplo, el PRI creció de 16 a 21 puntos porcentuales. El PAN crece de 16 a 20 puntos porcentuales. Está como tercera fuerza, así como la dejó en su momento Calderón, y bueno, la seguidilla de errores que ha tenido. Bueno, de 16 a 21 crecieron, pero el día de hoy, juntos, el PRI y el PAN se quedarían, no alcanzarían ni siquiera a Morena, que tiene 43%. Necesitaría aliarse con otros, y en otros, pues seguramente por ahí debe estar el cadáver ese manoseado que es el PRD y todos estos otros partidos satélite, que bueno, pues yo creo que Movimiento Ciudadano aspira a salirse del otros y convertirse en una opción. Sí, efectivamente. El nombramiento de Jesús Zambrano como presidente del PRD la noche de este sábado tiene una lógica de alianza. De alianza, pues con quien sea, en particular con el PAN. No, ahorita no hay otro. Están ambos partidos en un estado de necesidad. El PAN le urge aliarse porque si va a existir México Libre de Felipe Calderón, pues no, lógicamente le va a quitar votos al PAN, no le va a quitar votos al PRD, que además ya ni tiene, no le va a quitar votos a Morena, no le va a quitar votos ni al PRI. En todo caso... Y los 5 votos esos que debe tener el PRD, pues ya no se los puedes quitar, Álvaro. Ya son los de los chuchos. Yo creo que ellos sí votan por su propio partido, ¿no? No, hombre, no. Vaya, está demostrado, por cierto, Alejandro, que por el PRD no votan ni los que dicen que son sus militantes. Eso es una realidad. O sea, dice que tienen, por ejemplo, en la elección del 2015, el PRD decía que tenía 7 millones de afiliados. Bueno, no votaron ni los afiliados por el PRD. Eso está demostradísimo. En fin, lo cierto es que está todo en un proceso de redefiniciones. Pues sí, cada partido quiere tener el mayor número de posiciones. El PAN, por ejemplo, busca llegar a una meta de 100 diputados federales. Hoy tiene mucho menos de 100 diputados federales. Por sí mismo no va a quitarle la mayoría a Morena. La posibilidad de que el PRI tenga 100 es una aspiración también del PRI, 200. Y habrá que ver cuánto obtienen el PRD, cuánto tienen los nuevos partidos políticos y ver si le quitan la mayoría a Morena y a sus aliados, que es la gran batalla del próximo año. Y es una gran batalla por una razón, porque la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de designar el presupuesto y la idea de la oposición es quitarle el presupuesto, ya no de programas sociales, porque eso ya está en el artículo 4 constitucional, sino estrangular las obras prioritarias del gobierno de López Obrador. Tren Maya, aeropuerto, Dos Bocas, tren transísmico. Eso es por lo que van los partidos de oposición. Y que el otro fuera manco. Claro. Digo porque claro. Andrés, es que me estoy acordando mucho cuando oigo toda esta argumentación, cómo había argumentos en contra del segundo piso y veías las manifestaciones ahí en las esquinas de panistas y luego al final, pues ve quién se sube al segundo piso. Yo no lo veo vacío, lo veo lleno y de gente muy contenta que cruza de un lado a otro en zonas, pues que no necesariamente son las más deprimidas, sino las más pudientes, ¿no? Y pues un tramo es gratuito del segundo piso, el que hizo López Obrador. El que hizo Ebrard y Mario Delgado fue con OHL, por cierto, y es de cuota. Es cierto. Y es de cuota. Sí. Bueno, entonces, pues vámonos. Sí, señor.
Vámonos a un ¿Le corte. quita usted la señor inspiración? Delgado. No, lo que pasa es que le suelto el micrófono y se lo quiere comer vivo. Vamos a un corte y volvemos. Inseguro, colérico, explosivo, toma alcohol y se pone peor. Estas son tan solo algunas de las declaraciones que hace Manuel Espino sobre Felipe Calderón en el libro de Olga Warnat, publicado recientemente por Editorial Planeta. Hoy, en el Octágono, tendremos una interesante entrevista con el expanista. No se lo pierdan, 8 de la noche en La Octava. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Por la noche, tú tienes una cita con la música, la diversión y el buen humor de Jorge, el Coque Muñiz. En Octava de Parranda con Coque. Pasa un momento de entretenimiento garantizado, porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas, la música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto. Octava de Parranda con Coque, sábados a las 10 de la noche, por La Octava. Criar hijos puede ser una tarea tan satisfactoria como frustrante, pues la maternidad es una condición llena de grandes y pequeños desafíos, en la que recibir consejos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestros esfuerzos. Escucha todo lo que tienen que decirte nuestras anfitrionas, mujeres como tú, que han tenido también la dicha de ser mamás. Madres, lunes a viernes a las 11 de la mañana, en La Octava. Para la diversión más galante, con el humor y estilo único de Fernanda Tapia, en un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba, con o sin tu pareja en Fernanda de Noche, lunes a viernes a las 10 de la noche, en La Octava. Volvemos a los periodistas cuando son las 7 de la noche con 39 minutos. Y bueno, hoy, fíjate que, Alejandro, la entrevista, la conversación que tuvimos aquí con Gibran Ramírez Reyes, pues ha generado mucho interés también en lo que está pasando en el partido político que formalmente está en el gobierno, con Morena. Él, Gibran, ha hecho pública su determinación de ir por la presidencia y también lo ha hecho ya Mario Delgado, que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, lo mismo que Jacob Polevsky y Alejandro Rojas Díaz Durán. Pero no solamente se va a elegir al presidente nacional de Morena, sino también al secretario general, a través de una encuesta que va a organizar con firmas que va a contratar el Instituto Nacional Electoral a raíz de un fallo del Tribunal Electoral. Es decir, los militantes y dirigentes de Morena fueron incapaces de ponerse de acuerdo y pusieron en manos de un organismo esta elección. Bueno, van a elegir también a secretario general. Y uno de los aspirantes a secretario general de Morena es Antonio Atolini.
Y hoy está aquí en Los Periodistas Antonio Atolini, pues para charlar con usted que nos escucha y que nos ve sobre su aspiración de ser secretario general de Morena. ¿Qué jabón te patrocina, Antonio Atolini, para buscar ese cargo? ¿Qué tal, Álvaro? Alejandro, ¿cómo estás? Un gran saludo. Gracias por el espacio. Importantísimo y padrísimo estar aquí con ustedes. Pues no entendí un poco tu referencia, Álvaro, pero verdaderamente lo que me motiva es la convicción de saber que en este momento no escuchamos. Las posiciones están dadas. Creo que se está cortando. No se escucha, no se escucha lo que estás diciendo. Tenemos un problema de carácter técnico. ¿Nos escuchas bien, Atolini? No, sí, perfecto. Yo a ustedes los escucho muy bien. Creo Nosotros no. que debe ser no tienes abierto tu, bueno, ahorita ya debes tener seguramente YouTube, entonces está haciendo ahí un choque con el sonido. ¿Qué te parece si les propongo a los dos que nos arreglen los técnicos los sonidos y luego regresamos contigo ya para tenerlo resuelto? Gracias, Antonio. Gracias. Nos vemos. Inseguro, colérico, explosivo, toma alcohol y se pone peor. Estas son tan solo algunas de las declaraciones que hace Manuel Espino sobre Felipe Calderón en el libro de Olga Warnat, publicado recientemente por Editorial Planeta. Hoy, en el Octágono, tendremos una interesante entrevista con el expanista. No se lo pierdan, 8 de la noche en La Octava. En sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, En La Octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, ayú. si tienes que salir por alguna actividad esencial, Utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle con responsabilidad y amplio criterio lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Para la diversión más galante con el humor y estilo único de Fernanda Tapia. En un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba, con o sin tu pareja en Fernanda de Noche. Lunes a viernes a las 10 de la noche. En La Octava. Problema técnico resuelto, al parecer. Ya tenemos ahora sí aquí, nítido, a Antonio Atolini. Y yo le preguntaba antes como primera pregunta, ¿qué jabón te patrocina? Me refiero, ¿quién te está impulsando? ¿Por qué te lanzas a ser secretario general
de ese partido? Porque este es el partido en donde he formado mi criterio político, es donde he luchado con hombres y mujeres a todo el país. Las condiciones están dadas, las condiciones que bien mencionabas, Álvaro, de la misma manera que aplican para la presidencia, son también para la Secretaría General. Sucede mucho que en la discusión se habla de la renovación de la dirigencia y se piensa que solamente es la presidencia. Eso incluye la Secretaría General, dentro de la cual aspiro para poder participar en el momento en el que la convocatoria se abra para ser secretario general nacional de Morena. ¿Por qué dejar un cargo? Bueno, tengo dos dudas. La primera es que hace una vinculación internacional en el IMSS, por un lado, y ¿por qué dejarlo a los 11 meses? Mira, te voy a ser muy sincero. Yo soy de Torreón, Coahuila. Y como un hombre de acción y dedicado a la política, yo ya estaba pensando participar, apoyar y recorrer el estado en el proceso electoral que inicia este sábado en Coahuila para elegir 16 diputaciones locales. Yo quiero regresar a las bases, recorrer las calles, hablar con la gente y apoyar a nuestros compañeros y compañeras de partido para que podamos tener una muy buena elección. Era un proceso que además viene de ser pospuesto por la pandemia. Debió haberse realizado en Coahuila y en Hidalgo en junio pasado. No es así y en septiembre habrán de realizarse estos comicios. Este sábado yo voy a cumplir mi promesa al arranque de la campaña en Coahuila, solamente que ya no lo hago como funcionario, pero tampoco lo hago como un militante de base que quiere apoyar a un proceso, lo hago ya como un aspirante a la Secretaría General. Te contesto sobre vinculación internacional muy rápido. La vinculación internacional en el mundo, en los institutos de seguridad social, son muy importantes. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene que ver con la relación con agencias, organismos y estados para el intercambio de información o capacidades técnicas que mejoren el servicio del instituto, que no solamente es médico, sino también de prestaciones sociales. Entonces, ese fue un cargo que desempeñé 11 meses, logré resultados extraordinarios, modestia aparte, ahí está la información y la evidencia que estamos dejando libre y dispuesta para ser consultada para quien así lo requiera, y ahora, dadas las condiciones que impone, porque eso es una imposición por parte del tribunal, la cual Morena va a respetar y acatar, el proceso de renovación de la dirigencia se da a partir de una encuesta abierta de consulta a los militantes y simpatizantes, que habrá de durar 30 días, es decir, el 5 de octubre, ya la nueva dirigencia, la secretaría y la presidencia deberían estar tomando protesta o registrando sus nombres ante el Instituto Nacional Electoral. Oiga, Antonio, en 11 meses muy, muy poquito. Casi, yo se lo digo pues por las chambas que yo he tenido, pues me quedo hasta que afino bien la chamba, y sobre todo pensando que el presidente pues tiene un montón de cosas que hacer y necesita un montón de manos, pues no sé, me parece como poco tiempo para renunciar, pero bueno, a lo mejor sí terminó de hacer lo que quería usted hacer. A lo mejor, sí, no sé. Mira, nadie es indispensable en esta lucha. Yo no me considero un servidor público indispensable. Indispensables son los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras que están atendiendo de primera mano la pandemia, la peor pandemia que ha sucedido en un siglo a nivel global y que México ha resentido con claros y directos estragos. En la Oficina de Vinculación Internacional te comento además que la herencia del viejo régimen dejó que solamente fuera un elefante blanco, entonces había tan pocas cosas que lograr transformar radicalmente la oficina y dejarla puesta para seguir avanzando en consonancia con el proyecto de David Razú, el director de vinculación, y del director general Zoé Robledo, fue hasta que no lo logré. A ver, el presidente, sabes, no nos pide que hagamos otra cosa más que dedicar 18 horas de nuestro día al trabajo, y si 11 meses son poco, pues por lo menos duplícalo al doble, porque de ese tamaño eran mis jornadas. Antonio Attolini, fundador del movimiento Yo Soy 132, en 2012, que impugnó duramente a Enrique Peña Nieto, ya no eres aquel jovencito que fue inclusive a Ciudad Universitaria y se desgañitó gritando Goya, diciendo que había otros viejos que querían desunir a los
estudiantes del ITAM que eran, pues, caracterizados como burgueses con corazón de masa, como decía Carlos Monsiváis, y los de la UNAM. ¿A qué diablos vas a ser secretario general de un partido tan descompuesto como Morena? Difiero con tu apreciación, aunque reconozco desde dónde la dices, eso parece ser. Sin embargo, quiero refrendar el hecho de que la oportunidad que se presenta para renovar la dirigencia de Morena de manera pública y abierta al pueblo es simplemente un compromiso fiel sobre la manera en la que el presidente y los militantes han construido su idea de partido. Somos el partido del pueblo. Y el pueblo tiene diversas corrientes de pensamiento, diferentes clases sociales que se integran alrededor de distintos principios. Y ahí está justo el tema, lo que yo quiero recuperar. El día de ayer publiqué en mis redes sociales lo que yo considero las 10 verdades del obradorismo. Es decir, sin importar de dónde vienes, qué haces, qué has hecho, o incluso la visión de país que tienes frente a algunas de las circunstancias que nos enfrentamos, hay 10 verdades, 10 principios, 10 mensajes políticos que todo obradorista reconoce como válido. Y eso parte también por reconocer otra cosa. Hay más obradoristas afuera de Morena que adentro. Entonces, para poder generar un puente de comunicación entre los hombres y mujeres, millones que han luchado por la transformación política de este país, por hacer de lo público más público, ofrezco a consideración del pueblo, porque solo así tiene sentido hacer política, estas 10 verdades que recogen principios, realidades y algunos apotegmas, pongamos, elementos de moral y de visión, que creo que todo obradorista podría coincidir con ello, y si no, adelante. Discutamos sobre una visión de mundo, discutamos sobre un proyecto político y recuperemos el sentido que nos aleje ahora de lo que durante 2 años hemos estado haciendo, que ha sido una discusión, no sin razón, sobre la renovación de la dirigencia, que ha llegado a tener tropiezos, complicaciones, desacatos, muchos problemas, pero que ahora, mira, ni siquiera valdría la pena recordar, porque la sentencia es clara, la sentencia es dura, el tribunal mandata a Morena hacer esto de manera ipso facta, inmediata. Te digo, el 5 de octubre ya tiene que haber una nueva renovación de la dirigencia, y poquito tiempo después, quizá 2 horas después de que se nos pase el susto o la alegría a algunos, entramos directamente al proceso electoral de 2021, el más grande en la historia del país. Entonces, ahí ya está Morena otra vez, recuperando su posición de partido político hegemónico, de partido político conductor de la Cuarta Transformación, que a mi parecer, con mucho respeto lo digo, ha dejado de lado durante estos 2 años, pero que ahorita en estos 30 días se nos presenta la oportunidad para sacarlo adelante. Antonio, pues muchísimas gracias y mucho éxito. Ojalá tus compañeros de Morena entiendan lo que ustedes están impulsando y pues les den la oportunidad. Gracias por la entrevista. Les agradezco mucho, les recuerdo nada más, es un proceso abierto, se consulta a militantes y simpatizantes del obradorismo. Mi nombre es Antonio Atolini y quiero ser secretario general de Morena. Muchas gracias, Antonio. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Gracias. Inseguro, colérico, explosivo, toma alcohol y se pone peor. Estas son tan solo algunas de las declaraciones que hace Manuel Espino sobre Felipe Calderón en el libro de Olga Warnat, publicado recientemente por Editorial Planeta. Hoy, en el Octágono, tendremos una interesante entrevista con el expanista. No se lo pierdan, 8 de la noche en La Octava. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava.
lunes a viernes a las 9 de la noche. Por la Octava. Sábado por la noche, tú tienes una cita con la música, la diversión y el buen humor de Jorge, el Coque Muñiz. En Octava de Parranda con Coque. Pasa un momento de entretenimiento garantizado, porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas, la música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto. Octava de Parranda con Coque. Sábados a las 10 de la noche. Por la Octava. Criar hijos puede ser una tarea tan satisfactoria como frustrante, pues la maternidad es una condición llena de grandes y pequeños desafíos, en la que recibir consejos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestros esfuerzos. Escucha todo lo que tienen que decirte nuestras anfitrionas, mujeres como tú, que han tenido también la dicha de ser mamás. Madres, lunes a viernes a las 11 de la mañana, en la Octava. Y tantas lindezas que le contó Manuel Espino a Olga Warnat en este libro, y le va a entrevistar Hernán Gómez. Se lo contaba igual se lo había contado también a Julio Scherer. Es un... Claro, en Calderón de Cuerpo Entero. Exacto, lo contaba. Bueno, ahora se lo va a contar a Hernán, pues ahí lo tendrá usted. Seguramente viene un programa interesante con Hernán. Pues yo sí me pienso quedar, señor Delgado. Una vez ya ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver. Por lo menos para sentir que tengo programa, porque pues te comiste este programa, te aventaste una retaíla de una hora. Bueno, pues ya mañana nos veremos aquí, mañana te toca, y prometo no dejarte que te apoderes del micrófono. Cara. Muy buenas noches hoy. Hasta mañana. Gracias.